Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Va, bienvenidos. El día de hoy, ya lunes, tenemos una entrevista pactada el fin de semana que por cuestiones de fuerza mayor, cuestiones de salud, eh, nuestra super invitada, Alfie, no pudo estar, pero ella me dijo, el día lunes yo llego como sea. Y tal cual, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Alfie para muy buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. Hello, how are you? ¿Cómo Oh, estás? muy bien, muy bien. Espero que se pueda ver los detalles. Muchas gracias por aceptar la entrevista, señorita Alfie. A ti para la Antes invitación. que nada, para que la gente pueda conocerla, bueno, la gente que no la conoce, Alfie es de la, ¿cómo se dice? República Hermana de Venezuela. Ya tiene varios añitos acá en Perú. Ya perdió casi su acento ya, ¿o Poquito no? nomás. Un poquito, ¿no? Hay momentos que le sale así, pero chamo, cosas por el estilo que nada. Se Dice, sale, se sale. todas las cosas que se puedan decir. Bien, Alfie, entonces te doy la bienvenida. Preséntate un poquito para que la gente te pueda ir conociendo. Ya, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias para todos los que nos están viendo. Mi nombre es Alfie Pagano, tengo 24 años, soy venezolana. Bueno, mitad venezolana, mitad peruana. Creo que por eso no se me nota tanto el acento. Estoy estudiando para intérprete de teatro musical, ya estoy en el último ciclo. En Venezuela estuve estudiando canto durante 18 años, estudié un par de años en la universidad la carrera de actuación. Actualmente soy profesora de... ¿Sí? ¿Se No, cayó? que se me botó. Oh, Digo, ya no quiero que Alfie se quede sola. Y tú ok. has estado hablando que pensé que se sabía. Sí, Sigue, estaba sigue, sigue. hablando, ¿todo bien? Ok. Bueno, No escuché nada. actualmente, Sigue, sigue, así que la gente que diga. La gente puede hacer sus comentarios, puede preguntar lo que desea Alfie, o si ya sí, acaso por mandarle favor. saludos, declarar tu amor, lo que quieran. Todo se puede por acá, no hay problema. Listo. A ver, me quedé bueno, ahorita estoy dictando clases, he logrado hacer un par de obras de teatro musical eh, ¿Cuáles, cuáles? profesionales. He hecho Maestra Vida en las dos temporadas que tuvieron, 2018 No, ¿en serio? como ensamble, sí, sí, como ensamble, y en el 2019 tuve la oportunidad de estar como vocal coach del proyecto y como ensamble también. Y en el 2019 también estuve como ensamble en Pantaleón y las visitadoras con los productores. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Te vi ahí, estás en barra. Muy, muy, muy divertida la obra. Qué ¿Qué bien, obras qué has bueno. hecho como comedia musical? Porque yo sé que ¿Perdón? tienes experiencia. Desde qué edad haces comedia musical? Bueno, comedia musical, recién tengo será unos 5 años más o menos. 5 años. ¡5 años! Ujú. ¿Qué obras has hecho, aparte de las profesionales? ¿Qué obras has hecho? Aparte de las profesionales, he hecho Hairspray, he hecho Los Locos Adams, Locos Adams. ¿qué más? ¿Qué papel Sí, Los hiciste en Locos Locos Adams. Adams? Tuve Alice, y fui Alice en Los Locos Ya, Adams. Bueno, dirigí Despertar de Primavera, vocalmente. qué bacán, genial. Hicimos Grease también. Pues, Hice también un musical en Venezuela que también era profesional, que era un musical infantil que se llamaba El Gran Rescate. o sea, original completamente de allá, de Venezuela, ¿no? Sí, O totalmente fue. nacional. Mira, ahí está, te está mandando saludos desde Trujillo. Angie, un beso. Mira, te juro que el sistema está sumamente lento porque quiero mostrarlo, pero no se puede. Ya poco a poco dice, Angie dice, saludos de Trujillo, amiga Alfie. Trujillo.
O sea, ¿qué parte de Perú ya te Tan conoces allá? bella. Am, de, de Perú conozco Trujillo, conozco un poquito de Huancayo, un poquito de Cajamarca, Ya. Ica, Ica y Ica, y se me está escapando uno. Chincha, Uy, creo que no. es. Chincha, Chincha va con Ica, más o menos, ¿no? Chincha va con Ica, más o menos. más o menos. Más o Hasta menos. ahora es. Ya. ¿Y cómo así? Ya, cuéntanos un poco, ya sabemos la experiencia que estás teniendo y todo lo demás. Has estado como vocal coach. Sí. ¿Qué es, te parece algo difícil manejar ciertos acentos? O sea, vale decir que cuando llegaste y todo lo demás, tu acento, que ha ido cambiándose y todo lo demás, con tus alumnos peruanos, cosas parecidas, ¿te ha parecido algo raro? Am, no es raro, sí tuve problemas al inicio. Como que, ¿qué Eh, pasó? bueno, llegué haciendo, o sea, llegué queriendo hacer cosas, no quería estar en stand-by, así que me puse a buscar castings, a hacer de todo. Logré quedar en dos producciones, apenas llegué, habría pasado 2 semanas más o menos, hice un par de obras, pero teatro nada más. Y como tenía o sea, como era una obra rápida en el sentido de que estaban haciendo casting urgente porque en 2 semanas se estrenaban, no me dieron tanto problema con el acento, pero luego fui a hacer un casting en el que no tenía que hablar ni siquiera, era un casting de televisión para hacer una publicidad. Eh, y me dijo el director de casting que si yo no hablaba con el acento peruano, no iba a tener vida acá. Ya me imagino, ya. Sí, lo más gracioso es que eso fue recién llegada y yo lo puedo entender. Ya después habrán pasado, que habrán sido unos 7 meses, un año más o menos, y me llaman para Yo Soy. Yo para esto yo no sabía cómo era a Yo Soy. Me llamaron para Yo Soy. Yo no tenía idea de cómo iba el programa, pero me llamaron. Yo dije, Ya. ya, bueno, vamos a ver qué tal. ¿Y con qué personaje? Ah, con Demi Lovato en ese momento. Demi Lovato, ya. Sí, y recuerdo que me encontré con este mismo personaje, este mismo director de casting, me lo encontré y él no me reconoció a primera instancia, pero apenas me reconoció, me bloqueó la entrada, recuerdo. No me dejó entrar. Entonces, ay, bueno, al final yo me resigné y dije, no, ya no. Pero ya, poco a poco, fui mejorando también el acento. Han habido momentos en el que no me ha dado problemas. Con los alumnos no me da problemas tampoco. Así que creo que es más que todo en producciones como tal, dependiendo también de qué me toque hacer, ¿no? Pero del resto, bastante bien. Sí, porque te juro, yo cuando te conocí, dije, venezolana, sí, pero no tiene mucho el acento. Ese fue el año No. pasado, y el año pasado no fue el acento. Antepasado, el antepasado, el 2018. El año pasado, el del 2019, dije, ¿dónde se fue su acento? Fácil, Sí, mi respeto, mi pero y respeto. aún así porque en Venezuela también me preguntaban de dónde era. Y era muy gracioso porque yo decía, yo soy de acá, nací aquí, todo, pero claro, como mi mamá también tenía el acento bien marcado, yo solía venir también de vacaciones para acá a Perú, entonces había una mezcla de acentos. Ya me imagino, ya. Y chingón directamente, perfecto. El, ¿Qué es lo más complicado, aparte de, digamos, del acento? Yo sé que has estado en otros programas, concursos, creo que los cuatro En los cuatro finalistas. finalistas, sí. Qué tal esa experiencia? Fue increíble, fue magnífico. Era la primera vez que hacía un concurso
de televisión y fue la experiencia más chévere, ya estando ahí, ya estando, ya justo a punto de salir, fue bien chévere la sensación. La acogida del público fue magnífico. A mí de por sí me gustó mucho este tipo de programas, más que todo, bueno, más que todo el formato de concurso, jurado, no sabría cómo explicar, pero me ayuda un montón. Yo no lo veo como una oportunidad para ganar fama, para que me conozcan. Sí, en cierta forma como para tener una ventana, no lo voy a negar, una ventana para que la gente me conozca. Claro, claro. Pero me gusta el hecho de ver ya las personas que ya están ahí, que están como jurado, la percepción que tienen de ti y las cosas que te pueden ofrecer para mejorar. ¿Sí me explico? Ujú, claro. Y eso me encanta, de verdad. Porque obviamente eso te ayuda un montón a ti a crecer como profesional, en cierta forma, porque ya hay gente que está ahí, hay gente que ya ha pasado por eso también. Así que sí, fue muy, muy chévere, conocí gente muy chévere, que hoy en día también son mis amigos, y es increíble, increíble. Creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en televisión. Y siente que el mundo de la televisión es, como dicen, un monstruo ahí escondido, o bueno, aparte de lo bueno que se ha podido encontrar, ¿cómo lo Bueno, todo sientes? tiene obviamente tiene sus cosas pro y sus cosas en contra, ¿no? Debo, ah, debo admitir que dentro de ese mundo, pues obviamente uno siendo un total extraño, eh, no tienes tiempo ni horario, o sea, no tienes absolutamente nada. ¿Hola? Se nos fue. Te veo, te veo. No, ya no te No, porque veía. estoy tratando de ver la imagen. No me voy a ir, no me voy a ir, yo estoy acá. Ya no me... Todos en Es, vivo de... y se está cortando un ¿Qué es lo más poquito. complicado ahorita para ti? Sí. ¿Cómo ves tú cosa más, el mercado peruano? Tomando en cuenta que, digamos, tú como extranjera acá en el Perú, ¿cómo te ha tratado el mercado peruano en sí? O sea, aparte La verdad de tu... que, la verdad que bastante bien. O sea, me he dado cuenta que muchas personas dicen que no hay. No voy a decir que haya un montón, pero insisto en que está creciendo. Cada vez va creciendo mucho más el mercado de la industria artística peruana. Cada vez va creciendo. Además que eh, el peruano, por lo menos en el extranjero, está caracterizado por ser muy emprendedor. Entonces, me he dado cuenta que, bueno, incluso dentro de mi círculo de amigos, me he dado cuenta que poco a poco van soltando sus propios proyectos, se autogestionan y creo que eso es maravilloso, que bueno, que a veces no contemos con el apoyo suficiente, pero sí hay, oportunidades las hay, solamente que estamos acostumbrados también a depender de alguien más, ¿sí me explico? Como buscando siempre eh, esas puertas que, bueno, ¿cómo decir? Que ya tienen renombre, que no está mal, ojo, no está mal, pero a Son veces es chévere opciones. también hacer sus propios proyectos. Si ves que la puerta no se abre, pues genérala, ¿no? Isabel te manda saludos, mira, esta admirable mujer, esta Isabel. Isa, tan bella. Un besote, amiga. Ahora, ¿cómo te agarró a ti esa pandemia? Digamos, ¿qué proyectos tenías y dijiste, Dios, ¡Ah! ahora, Tenía muchas cosas. ¿qué Tenía pasó? A ver, muchas cuéntanos cosas, un tenía poquito. muchos proyectos en mente. Bueno, am, lo que más me afectó, tanto económico como emocional, fue el hecho de que había quedado como elenco de Mamma Mía, de los productores. Ya, Y bueno, obviamente no se dio, ¿no? Se suspendió. Entonces ya ahí tenía medio año sin nada. ya, Aparte de eso, pues tenía proyectos con Emilio Montero.
tanto en talleres como en obras que se iban a hacer a fin de año, que también lamentablemente se suspendieron. Tenía también una serie de conciertos de Disney también se cancelaron. ¿Sigo? ¡Qué Yo no vergüenza! creo. Ay, no, fueron muchas cosas. Perdí un par de viajes, que tenía después de 4 años de estar aquí en Perú. Iba a darme esa oportunidad de viajar. Obviamente con otros fines también, no solamente por vacaciones, sino por trabajo también. También se cayó. Y nada, ahí vamos en la lucha. No voy a decir que me está yendo mal, tampoco voy a decir que me está yendo bien, pero estoy tranquila. Vamos a decir que estoy tranquila. Eso es bueno, porque Proyectándose. tal cual, porque evidentemente, como tú dices, se cierra una puerta y se abre otra, o si se Tal cual. cierra, se Uno abre una mismo la ventanita. genera. Claro, o sea, si no, agarro mi cincel y no sé, una coma y hago algo, pero no tengo que salir adelante, que es lo importante, no, no quedarse. Yo supongo que como muchos, a personas que le agarró la depresión artística, la depresión de decir, pucha, ya me fregué. Eh, Parece que la señal de Alfie se fue, vamos a esperar que retorne. Así que amigos, ya saben, pueden hacerle sus preguntas, sus saludos a Alfie Pagano, ya saben, es una bella venezolana, vocal coach, tiene mucha experiencia en esos lados, un amor de gente, así que pueden ustedes hacerle todas las consultas que deseen, los saludos, así como estoy viendo, y al final está volviendo a entrar, Ya, ¿lo ves? volví. Ahora se ve mejor, ahora sí se mueve la cámara, ahora sí. Ajá, me Para decías, la gente perdóname. pueda decir tus, bueno, conociéndote, consultarte, ¿cómo te encuentran a ti en la red? Quizás algunos quieran Ah, conocerte, verte algunas cosas. sí, me pueden buscar como @alfipagano. Alfi Piso Pagano en Instagram. Alfi Pagano. Ya. Y bueno, como Alfi Pagano en Facebook. Con E, ¿Así? con E, con E. Alfio, Alphie. Ajá, Piso Pagano. con E. Ajá, y E. Ya, déjame editar esto, déjame editar. A ver, vamos a ver. Ya, lo copié mal. Lo copié mal. Espera. Vamos a ver, ahora sí. Ahora sí. Mostramos. Sí, ahora sí. ¿Ves? Tú lo ves, yo no lo veo. Estoy loco. Mi computadora está. Ahora sí lo veo. Así que la gente, las personas que quieren seguirla, quieren hacerle consultas, pedirle algún tipo de consejo, clase, ahí pueden ubicarla. Ella misma es. Por Ya el supuesto que teléfono es para sí. contactos profesionales, aquí nadie puede hacer nada. Dale tu teléfono. Aprovechando también para decir que justo a finales del mes de agosto, bueno, quincena aproximadamente, estaré lanzando ya un tallercito de canto para niños y adolescentes. Van a ser grupos pequeños y bueno, nada, para quien esté interesado van a estar en precios muy accesibles, así que no duden en escribir. Ahí está, no duden, Alfie pagando, ya saben, entonces, ya saben todas las funciones que hay. Así que vamos a chequear con la gente. A ver, mira lo que dice acá Angie, desde que la conocí, para mí, Alfie, en muchos valores, pero para mí es disciplina al 100%. Tan bella, Dios mío, me da reche. Qué bella, Ahí Angie. Ahí donde la ven ahí, mis amigos, risueña, linda, alegre, todo lo demás, cuando a alguien le toca hacer su clase, tal cual, así, y te dice, te enseña, te da todo su método, y tú, ok, sí, sí, mis, así, sí, mis. Es que, Todo es que tiene no sabría cómo una decir. Creo que de eso se ¿qué? trata. Yo también soy una profesora que da mucho cariño, ¿ah? Tampoco así, no soy tan militar, pero una de las cosas que siempre me han inculcado desde siempre, desde la escuela donde crecí, la escuela de canto allá en Venezuela, Fundación Escuela Cantorum de Venezuela, es sumamente importante saber o diferenciar que de la puerta para adentro uno tiene una posición de director, profesor, maestro,
y obviamente nada debe ser personal. ¿Ok? Entonces tienes que ser 100% disciplinado, tienes que tener motivación, tienes que dar el 100%. Y de la puerta para afuera, si quieres, vamos, nos tomamos unas chelas, vamos y juergueamos, si quieres, hacemos todo lo que tú quieras, y ya todo queda, o sea, es mantener como esa línea bien clara, ¿no? Y nada, eso me gustaría, por ejemplo, que sucediera con todos, pues, ¿no? En cierta Esto es como una especie de consejo también, así que para que lo tomen. Sí, yo te digo, a mí me ha tocado amigos, profesores de canto, desde que inicia sumamente recto, cuando termina la clase sigue igual. Me ha pasado que, digamos, tú eres mi alumno de acá hasta la eternidad y Ok. otro tipo de trato no va a haber, digo, pero No, la cosa es no, hay que... Depende también de los gustos de cada quien, ojo, ¿no? es su estilo, es su estilo. Le sale, profesores muy buenos, así que, ¿qué es lo más difícil que para un alumno aprender? Tú que ya tienes ya experiencia en ese lado. Lo más Eh, difícil, sí, que conozca su voz. O sea, que se conozca a sí mismo, su voz. Siento que es como lo más difícil, sobre todo porque no estamos acostumbrados a escucharnos cuando cantamos. Entonces, por eso una de las cosas que siempre pido a mis alumnos es que se graben y me envíen audios para que ellos mismos también se autoevalúen. Y muchas veces me ha pasado, es que no me gusta cómo me escucho, ¿no? Cuando me grabo y todo esto. Y eso lo puedo entender, pero es que de eso se trata, que tú empieces a identificar cuáles son los errores o cuáles son las virtudes que tiene tu voz para poderlos explotar, ¿no? Y creo que es una de las cosas más complicadas, sobre todo cuando están aprendiendo a afinar, como, bueno, obviamente el oído se entrena como cualquier otro músculo también, ¿no? Así como cuando quieres sacar cuadritos, te pones a hacer abdominales, el oído también se entrena ¿Algo así? tocando, ¿Algo escuchando así? y algo así, tocando algún instrumento, no importa, no es necesario que sepas tocar un instrumento, puedes descargar una aplicación de un pianito y tocas tecla por tecla y tu voz debe sonar igual que la voz. Tu voz tiene que sonar igual que el piano. Ese tipo de detalles creo que es lo que más cuesta, ¿no? Un tema de afinación y conocer su propia voz. De lo ¿Qué demás consejo ya darías viene para eso? para la ¿Qué afinación. consejo darías como podríamos, digamos, para ir afinando? Porque de hecho hay trucos, mis hijos están que... ya. De hecho hay trucos para poder o afinar la voz o lograr una entonación. Quizás no puedas decir un tipo de truco, que, digamos, los chicos que les guste cantar, todavía no saben profesionalmente, ya saben, a Alfie la pueden buscar. Y tenemos varios profesionales muy buenos en lo que es canto, vocal coach, así que aprovechen, chicos, eso es importante. Si están en cuarentena, aprovechenlo, trabájenlo, no digan no tengo tiempo, no. Más personalizado, imposible. Es Así que verdad. pueden hacer, ¿qué consejo puedes dar así como para ir afinando? A ver, ya dije uno, por ejemplo, el hecho de tener algún instrumento que te ayude a reproducir el mismo sonido con tu voz. ¿Ok? Muchas veces nos cuestan el tema de los agudos y si queremos afinar los agudos, por ejemplo, una cosa de que siempre digo es trata de sonreír, pero no sonreír como tal, sino una sonrisa escondida, como esta sonrisita escondida, como cuando tienes Botox, por ejemplo, ensanchar esto de acá te va a ayudar a que tu paladar se eleve, que es la famosa posición vocal el famoso espacio que piden los profesores, ¿no? Entonces, ese paladar se eleva porque hay un músculo que se conecta con los pómulos, por eso sonríes y logras afinar tus agudos, por ejemplo. ¡Wow! Interesante. Pues a veces tus órganos por acá, y no me acuerdo dónde más era como la parte Los acá, ¿no? O sea, después resonadores. o Claro, sea, hay muchos aprender a llevar músculos que están involucrados. Eso es una de las como cosas que, por ejemplo, yo me dedico.
el tiempo necesario para poder explicarle, porque a mí, por ejemplo, en mi experiencia personal, no había muchos profesores que pudieran explicarme qué sucedía físicamente. Me hablaban muy metafóricamente. ¿Técnico? Ah, bueno. No, metafórico. Ay, bueno, imagínate que estás bostezando, imagínate que te vas a comer la manzana. Estas son cositas que yo utilizo, por ejemplo, con los niños. Pero a medida que van creciendo, tú también te preguntas, ajá, pero ¿y qué estoy haciendo cuando estoy generando ese espacio? Ya. Muscularmente o físicamente, ¿qué está sucediendo? Ya, esa es una de las cosas que yo, por ejemplo, trabajo bastante con mis alumnos para que comprendan realmente qué está pasando y ellos descubran también, pues, su cuerpo, ¿no? ¿Qué está pasando? Wow. ¿Y qué es lo más difícil? Es, digamos, aprender a saber tu rango vocal. ¿Cuál es lo, digamos, algo que te haya sorprendido alguna vez? Porque a veces nosotros, Am, a ver, explícate un poco más, porfis. digamos, tú has tenido un alumno o una alumna digamos, te dice, ok, yo no sé cantar, vale, a decir, y te saca una vocecita o un tipo de voz, y después el entrenamiento dices, pero ya, era mezzo soprano, digamos, ¿no? Pero no es mezzo soprano al final. Después del entrenamiento llega a ser otro nivel. ¿Es posible Mm, o sí? sí, he tenido dos casos particulares en donde tengo una alumnita, tiene 11 años, 11 años, 11. y la chiqui, llegó con una vocecita así como medio ronca, y yo sí Ya. decía, qué extraño que tiene la voz tan ronquita. Pensé que, bueno, obviamente nosotros aprendemos a hablar por imitación, por ende yo me imaginé, dije, bueno, fácil hay alguien en la familia que es ronquito, ¿no? Ya. Este, pero resulta y acontece que era porque ella tenía una mala colocación de su voz y su voz aún así era más grave. O sea, Más grave. estaba más presente y era mucho más grave. Notas que incluso yo no llego. Son notas que puede llegar un tenor. Ya. Entonces, estamos hablando de una niña de 11 años y tiene unos graves impresionantes. Y yo dije, wow. Bueno, imagínate, ella está ahorita cantando Cher, que Cher de por sí es una cantante que tiene una voz bien grave y ha pegado con ella, o sea, han hecho clic y le encanta ahora Cher, ¿no? Porque obviamente se siente mucho más cómoda y se identifica, ¿no? Porque estaba acostumbrada, porque estaba ronquita, porque estaba tratando de imitar las voces de sus amigas, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué otra participación como Ana Gabriel? Más ¿Perdón? grave, más Más como o Ana menos como Ana Gabriel, Gabriel. quizás. Ana Ajá, Gabriel más o también. menos. Sí, más o menos, por ahí va. No, Y ya. tengo otra Wow. alumna, tengo otra alumna más bien que pasó lo contrario, que ella no sabía, o sea, ella misma se había impuesto un tope, un límite en sus agudos. Y de la noche a la mañana un día, en medio de una clase, yo empecé a subirla poco a poco, a subirla poco a poco y así, ¿no? Dándole, más que todo desde la relajación, ¿no? Porque muchas veces los bloqueos o los límites nos los pone nuestra mente, ¿no? Ya. Y ella poco a poco empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir y llegó a hacer Whistle Voice, por ejemplo. Whistle Voice, la voz del silbido, la famosa voz que utiliza María Carey o Ariana Grande, que son esa voz así por allá arriba. Ya, y ella no lo podía creer. Obviamente después de eso ella como que se pasó el clic y lo quiso intentar hacer de nuevo y se limitó. Obviamente no es una voz que nosotros podamos como practicar todo el tiempo porque como las cuerdas vocales están tan estiradas, puede causar daños, ¿no? Si no eres consciente de lo que está pasando. Entonces yo le dije, bueno, ya no te preocupes, poco a poco lo vamos a volver a repetir, pero no te desesperes, tampoco te lances hasta allá arriba, porque si no, después van a haber daños que van a ser mucho más difíciles de este, arreglar. Ay, bueno, ya está bien. Pero sí, llegó a ser Wizard Boys, por ejemplo. Entonces sí, estos han sido los dos casos que más me han sorprendido, tanto de agudas como de graves. Hay algo que siempre me parece peculiar, es, digamos, tú en tu experiencia, ¿cuáles son los mejores idiomas para cantar? Porque, Oh, digamos, yo puedo escucharte a ti cuando te he escuchado cantar en inglés. La cuadratura, los tonos, son tan diferentes digamos, al español.
quizás, ¿cómo sientes? ¿Hay algún tipo de idioma que digas, oye, acá cualquier canción suena bien o algo similar? Porque evidentemente hay Am, idioma, ¿no? Tiene sus cuadraturas. Depende. Yo creo que más que eso es, es conocer la, la foniatría como tal, no sabría cómo llamarlo, porque yo pudiese decir que el mejor idioma para cantar es tanto el español como el francés o el alemán, estos tres, pero estos tres se parecen. Por ejemplo, estos tres se Ya, parecen, dependiendo también de lo que quieras lograr. El español es porque es el idioma nativo de uno, expresas mucho más, ¿no? Transmites mucho más porque es el idioma con el que te identificas. El francés, por la forma en la que ellos trabajan las vocales, no son cinco, creo que son como 8, 12 por ahí, 12 vocales y cada una tiene una posición vocal diferente, ¿no? Entonces, eso te ayuda a conocer las posiciones vocales. Y el alemán, porque es muy... mmm, su dicción, más que todo por la dicción del alemán, ¿no? Y eso te ayuda a trabajar, pues, la dicción en general. un Entonces, idioma esos son francés. tres, como los tres, los tres idiomas en el que yo pudiese decir, ah, bueno, mira, depende de lo que tú quieras, pueden funcionar estos, ¿no? Desde mis perspectivas, ojo. Claro, está bien, vale. Y en los musicales que has visto, ¿cuál te parece un musical que te gustaría ser la protagonista? Mary Poppins. Mary Poppins, Sí, con me todo el encanta trabalenguas. ese musical, me encanta, pero me encanta desde chiquita, o sea, desde que vi Mary Poppins en televisión, me acuerdo en VHS, qué vieja, en VHS así vi Mary Poppins, ha sido una de las mejores películas, o sea, que ha marcado mi vida, y después ya de grande enterarme que hay un musical, verlo y enterarme la cantidad de colores, la cantidad de ¿cómo llamarlo?, de coreografías, números musicales, formas, géneros en tal, o sea, bailar tap, por ejemplo, es una de las cosas que más me gusta. Eh, todo lo tenía el musical. Yo dije, es que es Mary Poppins. Estaba alucinando con Mary Poppins. Dije, algún día llegaré a ser Mary Poppins. Y Mary Poppins, bueno, y con todos los efectos que maneja también, ¿ya? Dentro del ¿Perdón? teatro. Todos los efectos así cuando Mary Poppins sale volando y todo lo demás es Todo, es increíble, increíble. y, y tomando en cuenta qué tan importante es, digamos, el físico para ser parte de un musical. Porque evidentemente nosotros podemos decirlo, Broadway está acostumbrado a que todas, bueno, la mayoría de bailarines sean o muy esbeltas o muy estilizadas o bla, 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 y Ya, ciertos parámetros de personajes. ¿Cómo lo ves tú? eso va a depender también de la producción y de quien lo dirija. Mira quién te saluda ahí, ¿eh? Ahí te saluda. Emilia, hola, un besote. Ahí está pasando aquí y dice, ¿qué pasa? Ahí estamos. Saludando a A ver, Emilio Montero. Emilio Montero, tengo una deuda con él. Tengo que volver a una entrevista nuevamente, porque la primera entrevista que ajá, tuve para este programa salió con un rebote y bien alucinante, que yo creo que con Emilio vamos a volver a tratar de hacerlo. Saludos, Emilio. bien, bien. Saludos para los dos. Andy te manda hartos corazones, hartos corazones. A ver, Listo, a ver qué vemos. este, con respecto a eso, así como estaba diciendo, era dependiendo de la producción y del director, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó, estando en Venezuela, en este proyecto, de este musical profesional, El Gran Rescate, yo había quedado como coprotagonista. Pero la forma en la que lo habían planteado en esa oportunidad, porque era la tercera vez, era la tercera temporada que hacían todos los veranos, cambiaban ciertos detalles. Y en esa vez en la que yo audicioné, cambiaron el personaje a un estilo princesa.
¿no? Como que la protagonista iba a ser princesa. Una princesa guerrera. Antes era una sola, una guerrera nada más, ¿no? Pero luego lo cambian como a princesa. Entonces, claro, el director me había dado el papel y a mí me llamaron por ese papel. Pero ya estando ahí en los ensayos, la producción del teatro fue en los que dijeron, mira, o sea, el papel es para una princesa, ella es chiquita, es rellenita, no cumple con ese estereotipo de princesa. Y lamentablemente, pues, o sea, el director con toda la pena del mundo me dijo, escúchame, yo no quiero que te salgas de la producción, o sea, lo que te puedo ofrecer es el ensamble, este, pero pasa esto. Y ya es algo que está por encima de mi decisión, ¿no? Y ya, bueno, ok, yo lo entendí perfectamente, al fin y al cabo, quien tiene la batuta en ese momento era la producción, así que tuve que aceptar. Sin embargo, me pasó en Pantaleón que yo me sorprendí que a mí me llamaran, porque estamos hablando de Pantaleón, las visitadoras, según la película, todas son excesivamente esbeltas, todas son así como, no, o sea, tienen sus cositas, una que otra, y uno dice, ah, pero siempre suelen poner a, y yo era la más bajita, yo era la más rellenita del elenco y tal. Y al final a mí me costó mucho, pero porque obviamente uno no está acostumbrado, por ejemplo, a estar al lado de Milet, al lado de Melissa, de Cielo Torres. Claro, era como, uno no se sentía como inseguro, pero el director era como que nada que ver. Chicas, Nene, disculpen, esas curvas, acepta esas curvas. Entonces era como que ya, bueno, y hasta que finalmente lo logré. Yo de verdad agradezco un montón ese musical por eso. Me ayudó un montón personalmente. Este, pero es eso, a lo que voy es eso. Además que hoy en día, pues poco a poco Broadway como tal se ha estado abriendo en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, Jamie, el musical de Jamie, usualmente lo hacía un rubio y ahora lo hace ya. también un negrito. Y eso es increíble. Aquí hicieron Billy Elliot y pusieron tres perfiles totalmente diferentes. Y eso es increíble, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que poco a poco se va a ir abriendo, se va a ir abriendo esa idea, ¿no? Eso ayuda a abrir el campo de visión y saber, oye, digamos, estás en otro país, por más que la obra sea y el protagonista en tu país sea rubio, cosas por decirlo, pero estás en otro país, Uh -huh. adáptate, porque gente con talento hay, o sea, no tienes por qué decir, ni Eso. limitarlo, ¿no? No hay que Uh limitarse -huh. en ese lado. Mucho Tal tiene que ver cual. también la producción, qué es, Además que yo hay siento unos que perfiles para eso. la actitud lo es todo. Y muchas veces eso es lo que engancha. Y cualquier persona que te quiera tener en esa producción va a hacer lo posible para que tú estés ahí, ¿no? Pero es dependiendo de la primera impresión que des y de cómo te sientas tú al respecto también, ¿no? Por eso la seguridad es totalmente importante dentro de un casting, ¿no? Mostrarse tal cual como eres. ¿Y cómo sientes tú en ese sentido, tomando ese tema, una vez lo hemos tocado con otros invitados, el manejo del ego en el actor? Porque, digamos, en tu caso tú hubieras dicho, ok, el director, yo vine por un papel y me están dando otro. O sea, discúlpenme, por ejemplo. O sea, ¿cómo crees tú que el actor debe aprender a manejar su ego? ¿O cómo manejas tu ego? Ah, no lo sé, no sabría cómo decirlo, ¿ya? A veces estos papeles, bueno, todos los papeles son importantes, eso siempre lo voy a decir. Sea cual sea, todos van a ser importantes. Obviamente a mí sí me afectó, pero más que en el ego, a mí me afectó emocionalmente, obviamente, que me dijeran no vas a ser princesa. Eso me dolió, me dolió mucho, pero siento que depende también de lo que tú quieras y lo que quieras lograr. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo, yo me dije antes de partir de Venezuela, yo dije que yo quería hacer un musical en esa sala, ¿no? Ya yo había participado, había cantado en esa sala con el coro, con la fundación varias veces, no voy a decir que no, pero yo quería hacer un musical ahí, ¿no? Esta sala se llama La Ríos Reina, queda en el Teatro Teresa Carreño, es uno de los teatros más icónicos de Venezuela, que tiene una capacidad de 2.500 personas,
Wow. Y tiene desniveles el teatro, el escenario se mueve, tiene, ¿cómo se llama? El centro giratorio, o sea, tiene un montón de recursos que es el único teatro en Venezuela que lo tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que, wow, o sea, quiero hacer un musical ahí para poder utilizar todos esos recursos que en un concierto no usábamos. Teníamos a toda la orquesta en el medio, teníamos a todos los coralistas arriba y todo eso, entonces no podíamos utilizar del todo esos recursos. Entonces, como yo dije, sea como sea, yo voy a hacer un musical ahí, por eso fue que yo dije, ya, bueno, está bien, lo voy a aceptar. Y mira cómo son las cosas. Yo me lo disfruté. Yo fui la pulga. De princesa pasé a ser la pulga. ¿Ok? El personaje de la pulga. Yo lo único que tenía que decir en toda la obra era, sí, sí me caso. Era lo único que decía en toda la obra. ¿No? Yo no sé si aquí en Perú conocen la canción de la pulga y el piojo. En la Creo canción infantil, la pulga y el piojo se quieren casar, ¿no? la he escuchado Bueno, alguna vez. He escuchado alguna vez, está bien. ya, es una canción, bueno, tradicional venezolana, y yo era la pulga, pero yo no me quería casar. Entonces hacen toda una ranchera, un poco de cosas hacen para que yo acepte al piojo para casarme. Y era lo único que yo decía, sí, sí me caso. Y solamente por eso, además por un tema también de actitud, como a las 2 semanas me llaman de Venevisión, que es como por decir latina, ¿sí? Me Ujú. llaman para decirme, escúchame, queremos que hagas un casting para que seas la protagonista de tal novela, no como protagonista como tal, sino yo iban a hacer la vida de una cantante y yo iba a representar su vida en la adolescencia, ¿no? Iba a Dale. estar unos 10 capítulos, 8 capítulos más o menos. Pero para mí eso era todo un plus. Yo dije, no puedo creer que De esto está hecho, pasando. Y era porque me habían visto en ese montaje, me habían visto en el Gran Rescate. Y yo lo único que decía era, sí, sí me caso. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? esta Como chiquita tiene que algo. Esta chiquita tiene algo. Tiene es como actitud. disfrutarlo, además que también tener en cuenta qué es lo que quieres lograr. Yo quería estar en ese escenario y yo me lo disfruté como no tienes idea y mira, me pasó esto. Obviamente no se llegó a concretar porque yo me venía para Perú. ¿Qué más? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay personas que no aceptan papeles porque ellos tienen como un límite. Además que a veces tenemos esa idea errada, no hablamos nosotros como, no lo hablamos, no lo digo yo solamente como actriz, sino también como cultural, se le puede llamar. O sea, ¿Mm? Ya. si tú haces, dicen que, por ahí dicen las lenguas, por ahí dicen que cuando tú aceptas papeles de extra, extra te quedas, ¿no? Por ejemplo. Una leyenda urbana. Leyenda urbana. Dicen, claro, dicen por ahí. Que se hayan cumplido en varias ocasiones, pues obviamente hace pensar que sucede así, pero es un tema cultural. Es más que todo eso, ¿no? Muchas veces dicen, no, bueno, pero él se conforma con, pero ahí es donde tú empiezas ajá, yo puedo aceptar una que otra vez, ponerme de extra, pero yo quiero escalar un poco más. Entonces yo me formo y le meto punche para poder llegar a subir otro escalón más. Y así, poco a poco, porque muchos hacen eso. El tema es cómo uno se proyecte. Entonces, Ah, muchas veces las personas que ya han logrado algo y que lo llamen y le digan, mira, vas a hacer extra, obviamente a muchos les pegan el ego porque espérate, o sea, mira todo el trayecto que yo he hecho para llegar a donde estoy y me vas a poner un papel de extra, ¿no? Entonces es cuando tú dices, ya va, espérate, pero ¿qué vas a, qué logras tú entonces siendo como extra? Uno nunca sabe, ¿no? Entonces ahí yo creo que es ya algo ya más personal de cada quien. No sé qué me opinas tú. parece justo. Dime, ¿qué planes a futuro profesionalmente hablando? Perdón, se cortó. ¿Qué planes a futuro profesionalmente hablando? Planes a futuro. Tengo, tengo muchas cosas en mente en realidad. Una de las cosas que quiero lograr es forjar mi propia escuela, junto con, bueno, una escuela familiar en realidad. No soy la única artista en la familia, así que es algo que tenemos en mente, se está desarrollando.
Aparte de eso, pues obviamente poder lograr pisar escenarios internacionales eh, es algo que voy por ello. Así que esos serían como los dos más relevantes. Y digamos, ahora estás, como mencionamos al inicio, estás con tus clases, estás con algo, con Sí, talleres, has estado en un proyecto con Emilio también, si no me equivoco. estuvimos, lo que pasa es que, bueno, lamentablemente no se logró concretar, este, pero sí, estoy dando clases, estoy, ¿cómo se llama? Dando clases en muchos sitios, en realidad, tanto en escuelas como particulares mías. Aparte también estoy Vale. estudiando, estoy terminando la carrera en INATEM, así que estoy a millón, estoy a full. Creo que una de las cosas positivas que puedo sacar de esta situación es que ahora tengo el cierto tiempo que antes no podía disponer. ¿Sí me explico? No, Claro. entonces, nada, a darlo con todo. Son las cositas que estoy haciendo ahora, por ahora. Angie pregunta, ¿parte de tu mami o tu papi sacaste el arte? De ¿De quién de los ambos, dos? De ambos. de ¿Cómo así? ¿Tu ambos. papá Mi papá cantante fue toca? mi papá fue cantante frustrado. Él siempre quiso ser cantante. Incluso una de las mejores anécdotas que él cuenta es que en algún momento a él lo llamaron para tocar en un hospital allá en Venezuela. Y lo más gracioso del asunto es que él no sabía, o sea, él iba a estar como telonero de alguien, pero él no sabía. Y resulta ser que iba a ser telonero de Oscar de León. Oh, Entonces, oh, oh. y entonces, claro, él en ese momento la emoción que tenía le habían ofrecido incluso porque le gustó cómo trabajaba mi papá, pero bueno, ya mi papá estaba en planes de formar familia y mi abuela era bien y pues no lo logró. Entonces se proyectó en nosotras, mis hermanas y en mí. Entonces, sí, él era cantante, le gustaba cantar, tocaba la guitarra y mi mamá cantó también en coros y tocaba el acordeón. La verdad, me gusta el acordeón, es un Ujú. instrumento muy bacán, muy lindo. Tiene Muy una mística en el lindo. lado. Mire, si yo te doy, ya me dijiste cuál es tu obra favorita. Si te doy una para que puedas dirigir, una para que puedas actuar, en este caso me dijiste Mary Poppins, y una que Ajá. te gustaría producir, ¿cuál sería? Wow. A ver, una que me gustaría dirigir. Bueno, ahora último, en mis clases de INATEM, yo no había visto Legalmente Rubia. No había visto esa Ya, obra, el musical. Y me parece increíble. Me encantó. Además que sería todo un reto, porque obviamente el director es es un coreógrafo. Yo no soy coreógrafa, pero me encantaría poder aportar más cositas a esa obra, a ese musical. Y yo dije, creo que es una de las cositas que me gustaría dirigir, ¿no? Legalmente Rubia. Actuar, bueno, ya había dicho Mary Poppins, y producir, me encantaría ser Aladdin. Aladdin. Sí, pero porque involucra, obviamente sería un chambón y tendría que, uf, no sé, no dormir por un mes y hacer muchas cosas para que suceda porque es una mega producción, involucra muchas cosas, pero así como involucra muchas cosas, involucra mucha gente, involucra muchos actores, artistas, ensamble, pit singers, un montón de cosas involucra. Y siento que eso sería una obra para poder abrirle puerta a muchos. Mira, yo que he visto la obra, esa que sale en Disney, los cruceros y todo lo demás, son promedio de 30 y tantas personas en la obra musical. Todos los Más, bailarines, son un poquito más. Son casi los que cuarenta y salen de tres genio, por ahí. los bailes, los Uh -huh. disfraces, y el genio es la Claro, personalidad de la a obra. uno.
Sí, es lo Sí, mejor que una puede de las cosas me suceder. encantaría. Mira, ahí está. Angie dice, mira, ve lo que está diciendo Angie, ¿eh? Mira, ahí está. Produce musicales en Trujillo, porfa. ¡Esa! Claro, claro, con mucho, mucho cariño le diría. Escúchame, tuve la oportunidad este año de ir a la UPAO, al Teatro UPAO. Qué maravilla, qué espectáculo, o sea, qué teatro tan increíble, hermoso, wow. No, encima era increíble porque estando en el escenario está tan bien hecho que la resonancia del teatro era casi equilibrada en todas partes del escenario. Tú te podías parar en cualquier parte del Oh, escenario y podías escuchar lo que escuchabas del otro extremo del escenario. Y ese tipo de cosas. Y era increíble, era increíble. Imagínate cómo habrá sido estar parado en todo el centro, poder escuchar todo, tanto de lo que decían al frente, como la orquesta, como los que estaban atrás. Espectacular, muy bien hecho ese teatro, espectacular. Así que sí, ya saben, podría ser un point. Angie ya tiene la invitación, ya la mandó, dije, Angie va a producir contigo. A veces dice producir, ¿no? Producir toda la chambaza que es producir, toda la chambaza, todo el trabajo que es detrás. Sí. Este Emilio Montero, experto en ese tipo de cosas, imagínate todo los dolores de cabeza que uno tiene que tener para que pueda salir la obra tal como uno desea, ¿no? Esperemos que Tal cual. acá ya pronto se retomen los escenarios, ahora que se está haciendo teatro Amén. virtual, que se está haciendo teatro virtual de Ujú. una forma nueva. Evidentemente a algunos les parece bien, a otros no les gusta, porque es un punto de vista, ¿no? Evidentemente entonces, el actor como que prefiere tener al público en vivo para poder reaccionar a veces, pero Claro, es que es otro son cosas que, feeling, pero creo que se puede ir adaptando. claro, son ideas nuevas, tenemos que adaptarnos, no queda más. Nadie puede decir, oye, Sí. no, ya no, imposible. Siempre tiene que idearse la No, mejor forma de construir el arte. Danos tal un cual. consejo para los chicos, no tan chicos, adultos. ¿Hay alguna edad para aprender a cantar? No, sí, ¿cómo la No ves? hay límites, ya yo dije, ya yo lo he dicho y creo que lo he dicho muchas veces durante la entrevista, no hay límites, no existen los límites se los pone uno mismo, insisto. Cuando tú quieres lograr algo, y eso es una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos y me lo digo y me lo repito a mí misma todos los días. Cuando tú quieres obtener algo y quieres alcanzar algo, ve por ello, no importa lo que te digan. Si es algo que deseas, sea como sea que llegues, el tiempo que tengas que llegar, va a llegar. Si eso es lo que realmente quieres para ti y es algo que de verdad lo quieres como persona, como profesional, como crecimiento personal, se va a cumplir. Ese sería mi Muy, consejo. muy, muy importante. Alfie, ha sido un placer, un gran placer, me encanta conversar contigo, ahí está para que la gente lo pueda ver. Linda, ahí está, para que la puedan seguir, ya saben. Igual estaremos, Dios quiera, pronto reuniéndonos con la gente, con los chicos. Este es un espacio para que la gente pueda conocer un poco más el talento, el talento no solamente de los actores, bailarines, productores, sonidistas, todos los que hacen posible el teatro musical, la comedia musical, para llevarse a cabo. Porque muchas veces solamente vemos a los que están en el escenario, pero no vemos toda la gente que está detrás, todas las cosas que tienen que hacer uno atrás para que tu artista favorito, tu cantante favorito, tenga el Lo bastón en logre. el momento ideal, el vestido, el cambio en el momento ideal, el juego de luces para que creas y se vea toda la atmósfera que dice, ¡oye, Es qué que excelente sin los actores! eso no hay obra. O sea, no. Sí puede que haya, ya, porque hay formas, pero Claro, esa magia o ese espectáculo que la gente usualmente espera, lo hacen quienes están detrás. Tal todos cual. somos muy importantes en ese sentido. Yo Ujú. agradezco mucho, Val. Hasta una próxima oportunidad. Te mando un enorme besote. Ya, esta Muchas entrevista la vas a poder, gracias. vamos a verlo, Genial. yo también lo puedo. Gracias a ti por la Vamos invitación y por generar este espacio, de verdad. cuando quieras. Quédate ahí nomás, quédate, vamos a despedirnos del programa y chequeamos. Espera un momentito, ¿sí? Bien, amigos, gracias por ver el video de hoy. Este video lo pueden ver cuando ustedes deseen. Ya saben, siguen Alfie.
pásenla chévere, cuídense mucho, por favor, cuídense mucho, quédense en casa, si tienen que salir a trabajar con todas las cosas de seguridad. Ya pronto todo volverá poquito a poquito, con el empeño de todos a la normalidad. Me despido de todos ustedes, muchas gracias y será hasta la próxima entrevista. Ya, pues, ya se enterarán quizá. Cuídense.